los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo
Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida familia de la iglesia en Villa Paulina, Frías, Santiago del Estero? Qué gustazo para mí poder estar compartiendo juntos este tiempo de reflexión bíblica. Todavía tengo muy fresquita en mi mente el 24 aniversario que disfrutamos en diciembre. Parece que pasaron 10 años, ¿no?, de aquel diciembre del 2019. Este año 2020 se ha venido con todas estas rarezas, pero confiamos en el Señor, descansamos en Él y siempre nos sostenemos mirando al invisible, como mirando al invisible. Quiero compartir de un tema que seguramente usted ya ha escuchado, reflexiones devocionales, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No temas. No temas, o cualquiera de sus sinónimos, es el mandamiento que más veces se repite en la Biblia. No temáis, no os conturbéis, no os atemoricéis, no tengan miedo. Más de 100 veces el Señor deja grabado allí en su palabra este mandamiento. La pregunta es ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a los autores divinos a dejarnos tan repetido este mandamiento, este imperativo? Bueno, Dios sabe que nuestra debilidad como raza humana es el miedo, es el temor. Todos tenemos miedo. En algún momento de la vida todos nos preocupamos, nos afligimos, nos ponemos ansiosos por distintas circunstancias. Desde que nacemos hasta que morimos atravesamos un montón de preocupaciones. Cuando somos chicos le tenemos miedo a cosas de niños. Cuando somos jóvenes le tenemos miedo a cosas de jóvenes y cuando somos viejos a cosas de grandes. No importa el objeto, lo que importa es que siempre atravesamos por temores. Dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, que en el mundo se gastan $1 billón, con B larga, $1 billón por año para tratar los problemas de la ansiedad o de la depresión. 1 de cada 10 personas en el planeta, el 10%, tienen algún problema de ansiedad o de depresión en forma permanente. Yo quiero definir un poquito lo que es la ansiedad. Mire, la ansiedad es una sensación de angustia o de aflicción que todos hemos vivido en algún momento. La ansiedad es una respuesta anticipada e involuntaria del organismo frente a situaciones peligrosas. Estas dos palabras son importantes. Anticipada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos por cosas que no nos van a pasar. A todos nos da miedo que nos agarre el coronavirus y que nos fusile. Mire, estadísticamente es más probable que nosotros no nos enfermemos de coronavirus y si nos enfermamos, que sea una situación leve. Lo mismo hay que tener cuidado y hay que lavarse las manos y hacer todos los recaudos que los sanitaristas nos enseñan. Y hay que obedecer a las autoridades en todo el tema. Pero, ¿a qué voy? Que muchas veces nos preocupamos por situaciones que no nos van a tocar. Y a veces esto es involuntario, generalmente es involuntario. Es decir, no podemos con nuestra mente dominar los síntomas que la ansiedad y la depresión generan. Mire, un poco de ansiedad en su justa medida, un poco de estrés en su justa medida, son mecanismos que Dios nos da para enfrentar situaciones complejas de la vida. Yo recuerdo hace algunos años atrás salió una noticia en todos los medios que un niño pequeño había caído debajo de un auto y que la mamá de ese niño, una mujer jovencita, logró levantar ella sola, levantar el auto para sacar a su criatura. Mire lo que es esto. Ante una situación de estrés, esta mujer en un instinto de cuidar a su hijo, logra levantar el auto. Sus músculos tienen una fuerza sobrehumana para hacer mucha fuerza y poder rescatar a su bebé. Ahora, repito, en su justa medida, el estrés, la ansiedad, es normal que lo tengamos. El problema es cuando la ansiedad se cronifica en el tiempo. El problema es cuando la ansiedad nos altera el ritmo de vida. El problema es cuando la ansiedad nos hace dejar de mirar a Dios. El problema es cuando caemos en la desconfianza por la ansiedad. El problema es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios en situaciones de ansiedad y de preocupación.
Vamos a ver algunos conceptos con respecto a los trastornos de ansiedad. Mire, ¿cuáles son los síntomas que tiene una persona ansiosa o con trastornos de ansiedad? Nervios o tensión excesiva, sensación de pánico, de miedo permanente, aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, sudoración, temblores. Hay trastornos del sueño. Hay gente que no puede dormir y otros que duermen de más. Hay gente que necesita pastillas para dormir a la noche y al otro día necesita pastillas para despertarse. Todo esto es propio de la ansiedad. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué una persona puede caer en ansiedad? Por alteraciones hormonales. Por ejemplo, el hipertiroidismo es un trastorno de la hormona de la glándula tiroides que necesita un tratamiento médico, ¿sí? Hay traumas emocionales. Personas que han vivido situaciones estresantes de niños, violencia, abuso o en la adolescencia y luego cuando son grandes arrastran estos traumas y tienen ansiedad, tienen depresión o problemas emocionales. Situaciones estresantes. Un matrimonio que se está rompiendo va a hacer que los cónyuges estén ansiosos. Una mamá que tiene a su hijo por mal camino, por las drogas, se va a poner ansiosa, se puede deprimir. Una pandemia, una cuarentena, son situaciones estresantes que nos hacen estar más ansiosos. Entonces, estas son algunas de las causas. ¿Cuáles son las complicaciones que genera la ansiedad? Enfermedades psicosomáticas. Son problemas que empiezan en la mente y luego se trasladan al cuerpo. Salomón decía, el corazón apacible es vida de la carne. O sea, si usted vive tranquilo, decía el rey Salomón, usted va a vivir más. Si usted está ansioso, chinchudo, si se enoja, si se pelea todo el día con su esposa, con su suegra, con los que lo rodean, usted va a vivir menos. ¿Por qué? Y porque le va a dar hipertensión, le va a dar enfermedad coronaria, síndrome de intestino irritable, úlcera péptica, duodenal, etcétera, etcétera. Si andamos ansiosos, el cuerpo se enferma. Estas son las enfermedades psicosomáticas. Hay gente que cae en abuso de sustancias, como droga, como alcohol, por la ansiedad. Hay otros que abusan de los ansiolíticos, las benzodiazepinas, Alplax con clonazepam, Trapax, Neuril, etcétera, etcétera. Y hay gente que en los estadios más graves, por la ansiedad, caen en la depresión o el suicidio. ¿Sí? Estos son algunos conceptos clínicos de esto que estamos mencionando. ¿Qué tratamiento podemos sugerir para la ansiedad? Mire, yo no le voy a hablar de ninguna pastilla, ni le voy a hablar de ninguna psicoterapia. Yo le voy a hablar de la palabra de Dios. Si usted está ansioso, si está preocupado, si está afligido, si está triste, si está angustiado por alguna circunstancia, mi querido, tenemos que ir a la palabra del Señor. No estoy diciendo con esto que a veces no tengamos que recurrir a algunos especialistas, ¿no? Para que nos orienten. Pero hoy quiero dejarle 3 remedios, ¿sí? 3 ansiolíticos, 3 remedios para la ansiedad, para que todos los que estamos atravesando una situación difícil podamos poner nuestra confianza en Dios. 38 veces la Biblia repite esta fórmula. Hay 38 versículos que dicen, no temas porque... Y después de este porque, Dios nos da razones por las cuales no tenemos que tener miedo. Razones por las cuales tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. No temas porque, y allí Dios te da la razón. Mi querido, Dios nunca te va a pedir un suicidio intelectual. Cuando Dios te pide fe, cuando Jesús demandaba fe, siempre nos daba la razón por la cual podemos confiar en Él. Y hoy vamos a ver simplemente 3 de estos versículos que tanto se repiten en la palabra de Dios. Vamos con el primero. Número 1, no temas porque Dios escucha. No temas porque Dios escucha y está atento a tu oración. Dice Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. No temas porque Dios te escucha. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio judío piadoso ejemplar. Conocemos la historia. Elizabeth era probablemente prima de María, la mamá del Señor Jesús. Por años este matrimonio estuvo pidiendo a Dios un hijo. Y ese hijo no llegó hasta que se hicieron viejos. Seguramente ya habían dejado de orar por ese hijo.
porque Elisabet era estéril, porque los dos eran viejos. Humanamente hablando, no había chance de que un bebé llegara a ese lugar, a ese hogar. Pero un día estaba Zacarías cumpliendo su oficio de sacerdote en el templo en Jerusalén y se le apareció un ángel. Y ese ángel le dijo estas palabras: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. No temas, porque tu oración ha llegado delante del trono de Dios. Hermano, yo estimo que 3 cosas habían perdido de vista ya Zacarías y Elisabet. Repito, por años estuvieron orando por un niño que no llegaba. Por eso yo imagino que ellos habían perdido de vista 3 cosas. Número 1, quizás habían olvidado que Dios había escuchado cada una de sus oraciones. Número 2, quizás, probablemente, ellos habían olvidado que Dios tiene mejores planes que los nuestros, que los humanos. Y en tercer lugar, seguramente ellos habían perdido de vista que Dios tiene sus tiempos y sus formas de actuar. Habían clamado a Dios por años, oración tras oración, año tras año, y Dios guardaba silencio. Mi querido, Dios tenía mejores planes. Ellos querían un hijo. No solo que tuvieron un hijo, sino que ese hijo fue el más grande de los profetas, y ellos mismos, Zacarías y Elisabet, entraron en el plan de la redención y sus historias quedaron aquí grabadas en nuestras Biblias para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene mejores planes que los nuestros y Dios siempre llega a tiempo. Querido, ¿has orado por años por un tema y parece que el cielo es indiferente? Querida mamá, que has orado año tras año por un hijo que está lejos del Señor, quizás en alguna adicción, Dios ha escuchado tu oración. Querido hermano, que estás clamando por una enfermedad, Dios escucha tu oración. Querido hermano, querido amigo, que estás pidiendo por una situación económica, Dios escucha, Dios está atento. Por eso, no temas, porque Dios escucha. En segundo lugar, vamos al segundo punto. Mire, no temas porque Dios actúa. Punto 1 dijimos, no temas porque Dios escucha. Número 2, no temas porque Dios actúa. Joel 2:21. Cuesta un poco encontrar el libro de Joel, medio perdido allí en el Antiguo Testamento. Pero fíjese este texto: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque, se repite la fórmula, ¿ve? No temas porque Jehová hará grandes cosas. El libro de Joel es un lamento nacional. Fue escrito en una época donde una plaga de langostas había llegado a la tierra de Israel y había liquidado todas las cosechas. No quedaba una uva, no quedaba una aceituna, no había trigo. Había una crisis económica como nunca antes. Tan grave era la situación que el profeta en Joel 1, en el capítulo 1, le dice al pueblo: ustedes van a recordar esta plaga por 1, 2 y 3 generaciones. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Cuántas generaciones pasaremos hablando del coronavirus? Le vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos y lo vamos a recordar toda la vida. Esta cuarentena es única en nuestra vida, en nuestra historia. Cierro el paréntesis. En un contexto donde no había industrias y donde los pueblos vivían de la agricultura, esta plaga de langostas había azotado totalmente al pueblo de Dios. Y en ese contexto de miseria y de crisis económica, el profeta dice, por mandato de Dios, esta palabra: tierra, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. No temas, porque Dios actúa. El profeta Joel le dice al pueblo: podemos estar inmersos en una crisis inédita como nunca antes, pero Dios no nos va a dejar abandonados. Dios nos va a restituir lo que la langosta nos robó. Dios no nos va a dejar. Dios va a actuar. Ahora, cuando usted lee este libro de Joel, ve que Dios actúa de 2 maneras. Número 1, generando arrepentimiento. Y número 2, generando confianza. Arrepentimiento y confianza. Usted sabe que hay 2 pasajes en la Biblia donde se profundiza acerca del concepto y de la doctrina del arrepentimiento. El primer pasaje es Joel 2, lo que estamos viendo ahora.
Y el otro pasaje está en 2 de Corintios capítulo 7. Después analícelos, son maravillosos textos. Pero aquí Dios está generando arrepentimiento en su pueblo. Hermano, ante todo dolor, ante toda preocupación, ante toda crisis, hay que volver a Dios si hemos estado viviendo de espaldas a Dios. Y qué buen momento en este tiempo de pandemia, de dificultad, para que hagamos un análisis en nuestros corazones y veamos si no hay cosas que tenemos que reconstruir en nuestra relación con Dios. Yo no digo que todo dolor es consecuencia del pecado. No siempre el dolor es consecuencia del pecado, pero sí siempre ante el dolor yo tengo que analizar mi corazón y mi relación con Dios. Lo segundo que genera Dios en su pueblo en este libro es confianza. Dios trabaja en su pueblo fortaleciendo su fe en Dios. Las últimas palabras de este libro son Jehová morará en Sión. Fíjese, está hablando de la restauración futura, pero Dios está haciendo un llamado a la confianza. Jehová morará en Sión. Así que en primer lugar, no temas, porque Dios escucha, como escuchó a Zacarías y a Elizabeth. Pero en segundo lugar, no temas, porque Dios actúa, como actuó allí, en plena crisis, en plena época de plagas en el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, ya estamos terminando, no temas, porque Dios está. Dios está contigo. Una y otra vez se repite este concepto. Dijimos que 38 veces estaba esta fórmula, no temas porque. De esos 38 versículos, 11 terminan diciendo porque Jehová está contigo o porque yo estoy contigo. En Génesis 26 Dios le dice a Abraham estas palabras, no temas porque estoy contigo. En Números 14 Josué y Caleb le dicen al pueblo, no teman a las naciones cananeas porque con nosotros está Jehová. En Primera de Crónicas 28, David se está muriendo, ya es viejito, le deja el reino a Salomón y David le dice a Salomón, no temas, no tengas miedo porque Jehová mi Dios estará contigo. En Josué 1:9 conocemos, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Una y otra vez Dios dice, yo estoy contigo, yo peleo contigo, yo voy contigo. Hermano, este es el mejor ansiolítico, la certeza, la confianza de que con nosotros está el Dios creador, omnipotente, soberano, el que hizo las estrellas, el que hizo los virus, las bacterias, el que hizo los montes, el universo, todo está en sus manos y Él está a nuestro lado. ¡Qué maravilla! No temas porque yo estoy contigo. Mire cómo empieza el Nuevo Testamento. Primer capítulo del Nuevo Testamento. Esto se le aparece un ángel y le dice a José, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo estoy contigo. Mire cómo termina el libro de Mateo. Nos vamos al final. 28, Mateo 28. Jesús trepándose a una nube. Las últimas 13 palabras de Mateo son estas. Jesús diciéndonos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el concepto se repite una y otra vez. Dios está, Dios pelea, Dios está a nuestro lado. ¡Qué maravilla! ¡Qué mejor ansiolítico que este! Por eso hoy no tememos, porque Dios escucha, como escuchó a Zacarías y a Elizabeth. Aunque ellos quizás habían olvidado que cada una de sus oraciones habían llegado al trono de Dios, Dios escucha. Número 2. Dios actúa, como actuó en el tiempo de la pandemia allí en Joel. Dios actuó en arrepentimiento y en confianza. Y número 3, Dios está con nosotros cada día, hasta el fin del mundo. Querido hermano, si usted ya ha pasado por la cruz, por eso nos decimos hermanos, usted puede tener esta certeza, que Dios lo escucha, que Dios actúa en su vida y que Dios está a su lado en cada momento. Querido amigo, quizás eres muy religioso, quizás tienes el mote, el título de alguna religión, de alguna denominación, pero todavía no has pasado por la cruz de Cristo. Mi querido, estas certezas solamente las puede tener el que un día pasó por la cruz, pidió perdón por sus pecados y lavó su corazón con la sangre que derramó Cristo en la cruz. Yo quiero invitarte, si todavía no tenés la certeza
de ser un verdadero hijo de Dios, si no tenés la certeza de haber pasado por la cruz, en este momento, ahí donde estás, podés repetir en tu corazón con sinceridad estas palabras. Decirle: Señor Jesús, yo creo que en la cruz moriste para darme vida. Yo tengo fe que la sangre que has derramado en la cruz puede limpiar mi corazón. Por eso hoy quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Quiero que me limpies. Quiero caminar cada día tomado de tu mano. Quiero empezar una nueva vida a tu lado. Te recibo en mi corazón. Si has orado con sinceridad, dice la Biblia que ya sos un verdadero hijo de Dios. Y estas 3 seguridades y certezas pueden estar en tu vida. No temas, no tengas miedo, porque Dios escucha. No tengas miedo, porque Dios actúa. No tengas miedo, porque Dios está contigo. El Señor te bendiga. Gracias por la atención.